Buenos días a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Estamos en un nuevo episodio de programa de Conversaciones con Historia. Soy Walter Hidalgo. Esta vez vamos a hablar acerca de la toma de la Casa Universitaria del 29 de mayo de 1969, junto a algunos protagonistas. Walter Vargas, Jorge Estrella y Ángel Hidalgo conduciendo esta conversación. Buenos días a todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Esta es una edición más de Conversaciones con la Historia. Este es un producto que lleva adelante la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Y estamos aquí con dos personajes importantes, el señor Jorge Estrella y el señor Walter Vargas. Ambos fueron protagonistas, es decir, actores principales de este acontecimiento que enlutó las páginas de nuestra historia, de la historia ecuatoriana, como fue la matanza de los estudiantes en Guayaquil, en la casona universitaria, el 29 de mayo de 1969. Para recordar estos hechos, estos acontecimientos, para sacar reflexiones de lo que ocurrió en aquel año y aquella fecha, y también para proyectarnos hacia el futuro, están nuestros ilustres invitados aquí presentes, y también un público muy nutrido de estudiantes de la facultad y sobre todo de la carrera de Ciencias Políticas, a quienes les doy la más cordial bienvenida a cada uno de todos ustedes. Bien, empezamos con los testimonios de las personas, estas dos personas que fueron parte, que se convirtieron en actores individuales de este acontecimiento y proceso que ocurrió en el quinto gobierno del expresidente José María Velasco Ibarra, en el llamado quinto velasquismo. Vamos un poco a reconstruir estas historias que son no solamente parte de una historia colectiva de nuestro país, sino también de las historias personales aquí de nuestros invitados. Adelante, señor Estrella, coméntenos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación y presto a escuchar sus comentarios y su testimonio sobre lo que ocurrió en esta fecha del 29 de mayo del 69. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Regreso a esta facultad y a mi escuela, la Escuela de Sociología. Les cuento, lo decía él como anécdota, que cuando empecé yo a estudiar en Sociología, no teníamos el edificio que tienen ahora. Ese fue producto de una lucha importante de los estudiantes de Sociología, que implicó tomarnos jurisprudencia porque nosotros funcionábamos en esta parte de acá abajo como Escuela de Sociología. Entonces me siento contento ver todos los cambios que se han realizado en la ciudad universitaria, especialmente en la facultad. Me parece que se adaptan al desarrollo de los tiempos. Quisiera también, como ustedes son estudiantes de ciencias políticas, recordarles que hoy, 28 de mayo, se conmemora, se celebra también lo que se denomina en historia nacional como la Revolución, conocida como la Gloriosa, que me parece que es un tema también importante de resaltar ahora, especialmente porque mayo se ha caracterizado por luchas importantes en el pueblo ecuatoriano. Yo quisiera tomarme un poco la cuestión de algunas reflexiones preliminares y un poco establecer un contexto de qué es lo que pasó en esta década que nosotros llamamos maravillosa, que fue la década que se inicia en 1959 y que de alguna manera creemos que sus picos más altos de lucha de los movimientos juveniles, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, comienzan con la Revolución Cubana en 1959, en 1960, con el movimiento contracultural, que significa el hipismo, que son movilizaciones masivas de estudiantes universitarios en los campus universitarios norteamericanos y que desarrollan todo un movimiento en contra de la guerra de Vietnam, pero que también significan
el inicio de grandes movilizaciones de jóvenes bajo distintos parámetros en todo el mundo. Hay una revolución de la juventud en la moda, en la música. Recuerden que esa época es la de los Beatles, los Rollins, todo un movimiento, el famoso Woodstock, que es en 1969, es decir, un movimiento contracultural bien interesante, pero que también desarrolla cuestiones importantes en los jóvenes. En América Latina, la lucha va a ser diferente porque durante la década del 60 los movimientos de liberación nacional conformados por jóvenes inician procesos de transformación social a nivel de todo el mundo y de todo el continente. Hay movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam y en el Ecuador se conforman especialmente la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, de la cual fui parte en esa época, con luchas importantes contra la dictadura militar de Castro Gijón, contra todas las políticas nefastas del quinto velasquismo, y que originaron justamente la lucha en 1969 por el libre ingreso a la universidad. Hay que enmarcar qué significaba la cuestión de la lucha por el libre ingreso, y teníamos una universidad que no respondía, digamos, a las aspiraciones populares, que no era una universidad al servicio de favorecer el ingreso de estudiantes más pobres a ella para que se formen. Y hay algunas anécdotas, por ejemplo, conversando alguna vez con Walter, recordábamos que en algunas materias de esta facultad, de esta escuela de Derecho, se prohibía entrar a los estudiantes si no venían internados, por ejemplo. Y por allí ustedes ya podrán darse cuenta cuál era la mentalidad que funcionaba en una universidad que era elitista. Los estudiantes secundarios y estudiantes universitarios comenzaron en el 69 la lucha por la cuestión de libre ingreso, pero el año 69 también es que una disgregación también estuvo marcada por un coletazo que había pasado el año 68. El año 68 había habido una movilización potente en México que había permitido la cuestión, que estableció una masacre de estudiantes mexicanos, justamente pidiendo reformas en la universidad. Y en 1969, los estudiantes franceses, el famoso Mayo francés, en 1968, el famoso Mayo francés, también marca el camino de lo que comenzó a ser un movimiento por reformas universitarias, por libertad de ingreso, por rescatar la universidad, de donde se encontraban en esos momentos universidades que un poco no respondían a las realidades de su pueblo. Yo tuve no la suerte, pero sí la posibilidad de movilizarme en mayo del 69 con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Estuvimos acompañando la toma de la casona universitaria y no estuve yo presente en la toma porque no tenía la edad para hacerlo. Tenía en esa edad, en ese tiempo, 16 años, pero estuve el día de la toma y estuve al día siguiente de la masacre. Entonces, tenemos recuerdos, yo por lo menos recuerdo cuando entré a la casona, que después de la masacre, eran las paredes llenas de balas. Había una escultura que yo le decía a Walter que pensé que era de uno de los fundadores de la Universidad de Guayaquil, el doctor Alejo Lascano, y Walter me corrige y me dice que era de Juan Montalvo, pero la base de esa escultura que estaba a la entrada de la casona universitaria estaba rota por las balas de las fuerzas especiales que tomaron por asalto la casona universitaria. Y en sí toda la parte baja y alta del Paraninfo estaban llenos de balas. Durante muchos años los estudiantes universitarios impidieron que eso se reconstruya y se tenía y se mantenía como una especie de recuerdo doloroso de lo que fue esa matanza. Sin embargo, en la administración de León Roldós hay una remodelación de la casona universitaria,
y se pierden muchos de esos vestigios que se atesoraron durante muchos años. En todo caso, para no alargarme, eso es un poco lo que yo les podría decir. De todas maneras, creo que se va a abrir algún espacio de diálogo en el cual podemos asumir algunas respuestas que ustedes realicen. Gracias, don Jorge. Le doy la palabra al señor Walter Vargas, quien pues va a complementar sus recuerdos y memorias acerca de esta fecha de lo que fue aquel 29 de mayo de 1969. Don Walter. Gracias. Muy buenos días con todos y todas, jóvenes estudiantes. Agradezco mucho al doctor Macías, al doctor Hidalgo por la invitación a la institución a la que pertenecen. Les habla Walter Vargas Gordillo. Soy abogado, tengo 80 años de edad, 51 años en esta honorable profesión. Me gradué en esta facultad y yo ingresé en una época en que había que dar exámenes de ingreso. Fue duro. Venía del Colegio Aguirre Abad, donde ya habíamos en años anteriores organizado la FESE de Guayaquil, después la FESE provincial y después la FESE nacional, del cual fui presidente de estas tres instituciones. Tenía, cuando comencé mi militancia política revolucionaria, 14 años, 1959. La Revolución Cubana jugó un papel histórico tremendo en la juventud de aquel entonces. Y yo soy de esa generación que creció a la sombra y al avance de lo que fue el proceso de la Revolución Cubana, porque era la primera revolución socialista que se dio en América Latina y una revolución de liberación nacional que le hicieron, pues, que en esa época les llamaban los barbudos, el movimiento 26 de julio, encabezado por Fidel Castro, el Che Guevara, ustedes conocen, Raúl Castro, Aide Santa María, había mujeres ahí también, Vilma Espín, Camilo Cienfuegos, hicieron una gran revolución armada, lucharon contra el dictador Batista, que era sostenido por el gobierno norteamericano y era sostenido por la mafia neoyorquina, italiana, que había sido expulsada de Nueva York y se instaló en La Habana. Hicieron pues de Cuba un cabaret y llevaron al pueblo cubano a la miseria, al dolor, a la tragedia de un pueblo casi analfabeto, triste, y que esta revolución tuvo un auge tremendo porque el pueblo cubano respaldó a los revolucionarios que terminaron tomándose el poder en el año 1959. Y eso causó una gran sensación política en los jóvenes de aquel entonces. En el Ecuador, ya aparece entonces, bueno, la burguesía en el Ecuador viene gobernando hace 200 años. Una burguesía que ha sido tremenda como toda burguesía, y las latinoamericanas son las peores. Una marginación total de carácter social, sobre todo a clases como los indígenas, que siempre estuvieron marginados durante 500 años, con primero la conquista, después la colonización española y el robo sistemático de sus riquezas por parte del imperio español, del imperio portugués, que se apoderó de lo que hoy conocemos como Brasil, lo que se dividieron con el Papa de aquel entonces, la América del Sur. Y los ingleses que entraron a lo que hoy es Estados Unidos y parte de las Antillas, Centroamérica. Bien, en el año 1900, en la década de 1960, como dije, por el auge de la Revolución Cubana y la influencia política que eso tuvo en todos los jóvenes de aquel entonces, hombres y mujeres, salíamos a defender en las calles los derechos del pueblo ecuatoriano, y entre ellos los derechos de los estudiantes, sobre todo los estudiantes porque el Ecuador, para ese entonces y todavía hasta ahora, recibía una educación tercermundista, atrasada, enfocada simplemente a los programas educativos que la burguesía organizaba y en los colegios, en las escuelas, colegios y universidades, la única que había en Guayaquil, que era esta, la Universidad de Guayaquil, que primero comenzó en la casona universitaria y luego hasta Ciudadela, allá por los años 52 del siglo pasado. Una juventud que comenzó a ser rebelde, ¿por qué?
por muchos factores, el factor social, de pobreza, de miseria, de dolor que siempre ha habido, que atentaba contra la mayoría del pueblo ecuatoriano, como es ahora también, pero ahora existe tecnología, ¿no? Existe el TikTok y otras cosas. Pero en ese entonces, en la Universidad de Guayaquil, para ingresar a la misma, se requería de lo que se había programado el famoso examen de ingreso. Había que dar exámenes de ingreso. Y claro, si los exámenes de ingreso hubieran sido como realmente exámenes de ingreso para ingresar a una institución como la universidad, bueno, no hubiera habido pues la protesta social de los estudiantes que sí lo hubo. ¿Por qué? Porque los exámenes de ingreso no eran tales, jóvenes. Eran cupos, porque la Universidad de Guayaquil en ese momento, o siendo la única universidad que existía, con 10 facultades, estaba manejada por la burguesía criolla. Los decanos, los rectores, eran de la alta burguesía guayaquileña. Y por supuesto, ustedes saben, que conocen de esto, sobre todo los sociólogos, cómo son las burguesías. Siempre marginan a los pueblos. Sí, un joven de la clase media, media baja y del pueblo difícilmente podía ingresar aquí porque habían cupos. ¿Y cómo se manejaba esto de los cupos? Por ejemplo, facultad de jurisprudencia. Había un cupo de solamente 120 estudiantes podían ingresar. Cuando yo ingresé, aprobamos 200 estudiantes el ingreso, pero dejaron afuera 80. Y a los 120 que pudimos ingresar eran los que habíamos tenido mejores calificaciones en los colegios y el examen rendido había sido más o menos bueno y escogieron y entre ellos estuve escogido. Yo digo pues gracias a Dios, porque me dicen, ¿cómo tú siempre invocas a Dios? Bien, después les explico por qué. Entonces, ¿esto qué era? No era examen de ingreso porque además había otro problema. Los niños ricos de la burguesía no daban exámenes de ingreso porque sus papitos, sus amigos, sus tíos eran los decanos, los rectores y ingresaban muy fácilmente. Entre el 60 y 80% de esa gente ingresaba aquí, esos jóvenes, sin dar exámenes de ingreso. Pero los que venían del pueblo, los que veníamos de la clase media, teníamos que someternos a eso. Y había facultades como la de arquitectura, donde ni siquiera se tomaba examen de ingreso. Ahí hacían un test mental. Y de acuerdo al psicólogo, si aprobabas un test mental, ingresabas. Pero también había un cupo. Y así sucesivamente. Entonces ustedes entenderán que una universidad de clase, donde la burguesía era la que mandaba, no existía la católica, o mejor dicho, comenzó a existir la Universidad Católica, pero con 2 facultades, nada más. Estoy aquí, la Universidad del Estado tenía 10. Entonces la mayoría de los niños de la burguesía venían a estudiar acá. En esas circunstancias, pues, paralelamente a eso, había el movimiento social de que les hablo, influido por la Revolución Cubana y otros movimientos a nivel mundial, sobre todo el Manifiesto de Córdoba. El Manifiesto de Córdoba, que en ese momento, Córdoba es una ciudad argentina, la rebelión estudiantil en Córdoba fue tremenda, sacudió los cimientos en la Argentina con ese manifiesto y llegó a nuestras manos a los jóvenes de ese entonces, que repartíamos ese manifiesto y lo imprimíamos y lo repartíamos a todos. Y conjuntamente con eso, en esos momentos históricos, había un rector de la Universidad Central de Quito, el doctor Manuel Agustín Aguirre, que era socialista revolucionario. No un socialista cualquiera, como los hay los socialistas de derecha, como lo hubo después un señor de apellido Ceballos, que era un socialista de membrete que se reunía con Pérez Cordero, con Nebol. No, el doctor Manuel Agustín Aguirre era un socialista neto, un auténtico revolucionario, que impulsó la segunda reforma universitaria. La segunda reforma universitaria consistía en cambiarlo todo lo que en la universidad había, desde los pensos académicos hasta la salida de profesores burgueses para que entren profesores revolucionarios. Así se planteó la cosa a nivel nacional. Entonces, con esas ideas, con esos programas, en Guayaquil, frente al hecho de que había cientos de estudiantes marginados, comenzó la lucha por la abolición de los exámenes de ingreso. Para aquel entonces yo estaba en segundo año de la Facultad de Jurisprudencia, ya había ingresado. Y yo ya era miembro de la Junta de Facultad que me eligieron en primer año mis compañeros, y en el segundo año también. Yo fui, durante los 6 años que estuve aquí, 5 años fui miembro de la Junta de Facultad elegido por los estudiantes, fui miembro del Consejo Directivo durante 6 años
fui delegado al Consejo Universitario y fui presidente de la Asociación Escuela de Derecho de esta universidad. Por eso quiero mucho esta facultad. Y aquí me gradué. Y me gradué con una de las mejores notas porque tuve el premio de ACEXI, el premio Contenta, que se los daban a los mejores estudiantes de aquel entonces cuando me gradué. No me gusta hablar de mí, compañeras y compañeros, o jóvenes, perdón, cuando hablo a nivel partidario digo compañeros y compañeras, a ustedes jóvenes, hombres y mujeres aquí presentes y aquí los académicos también. Entonces comenzó esta lucha y comenzó por la toma primero de la ciudadela universitaria. Les comento como un asunto anecdótico que también había el estudiantado de derecha, porque claro, en una facultad, en una universidad burguesa, una gran mayoría de estudiantes eran de derecha, que rechazaban a los nacientes jóvenes de izquierda que estábamos peleando por estas reivindicaciones. Pero había organismos como la FEUE, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, muy poderosa, con una influencia política tremenda, pero que para aquel entonces había ganado las elecciones un estudiante que se llamaba Armando Conforme, que era de derecha cuando comenzó este movimiento. Y las reuniones de la FEU se hacían en la casona universitaria, donde concurríamos de todas las facultades en asambleas generales para discutir los problemas de la universidad y del estudiantado, entre ellos esto de la abolición de los exámenes de ingreso. Bien, la FEUE, presidida por este señor, estaba en contra. Se oponía a que se luche por la abolición de los exámenes de ingreso, como muchos decanos, y casi todos en su mayoría. Era decano de la Facultad de Jurisprudencia el doctor Nicolás Castro Benítez, orense, del Partido Liberal, muchas veces candidato a la vicepresidencia de la República, nunca lo fue. Diputado sí fue, por el oro. Y él era el decano aquí, de esa facultad. Y nos tomamos la ciudad universitaria y nos tomamos también la casona universitaria. Y eso fue un proceso largo que duró algunos meses de lucha y de toma de posesión, creando malestar en la burguesía. El presidente Velasco Ibarra, ya molesto porque la burguesía exigían, los niños estos que les hablaba de la derecha, y aquí viene el hecho, los de la derecha, los jóvenes de la derecha de ese entonces, se tomaron las facultades de al frente, la facultad de ingeniería, la facultad de economía, la facultad de ciencias administrativas y la facultad de odontología. Y nosotros estábamos acá en la de jurisprudencia, la de filosofía, la de medicina y más atrás otras dos facultades que habían ahí. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Estos jóvenes de derecha un buen día aparecieron con armas en mano, con carabinas, y le pusimos de apodo los carabineros. Y yo, coincidencia, ahora que estamos sentados en esta mesa, el papá del ministro de gobierno, de este gobierno, de la Gasca, el papá era un joven de derecha, extremista, que con carabina en mano nos disparaba. Tenía el remoquete Pipo de la Gasca, famoso en ese entonces, derecha. Y nosotros lo combatimos y en un momento dado, había heridos que hirieron a muchos estudiantes que nos daban balas. Entonces, convocamos a una gran manifestación de estudiantes secundarios universitarios aquí en la Ciudadela y los logramos desalojar, porque nos fuimos contra esas facultades y los desalojamos y salieron huyendo, no regresaron más. Y ya teníamos tomada también la casona. Frente a esta situación, Velasco Ibarra dispone el desalojo de los estudiantes de la casona universitaria, la calle Chile. El vicepresidente de la República en ese entonces era el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que era profesor de la Facultad de Jurisprudencia de esta facultad, el mejor profesor de Derecho Penal que ha tenido el país hasta ese entonces. Pero en aquella época se podía elegir presidente de una lista y vicepresidente de otra lista. Velasco salió elegido por la lista del velasquismo y el doctor Jorge Zavala, por el prestigio que tenía a nivel nacional, fue elegido vicepresidente por el Partido Liberal. Entonces había ahí una discrepancia tremenda de tipo político porque el doctor Zavala era anti-velasquista y Velasco era anti-zabalista. Entonces, gobernar ahí para ellos era todo un problema por esta discrepancia política de fondo que tenían. Velasco era soberbio y decía que Zavala era un conspirador permanente. Bueno, cuando Velasco ordena el desalojo de la casona universitaria, vino el doctor Jorge Zavala a Guayaquil
y fue a la casona el 29 de mayo a eso de las 5:30 de la tarde, que lo recibimos gustoso. Para esto les comento, yo ya era militante de la Juventud Comunista del Ecuador, que junto con los socialistas revolucionarios, dos grupos políticos fuertes en ese entonces, y otras organizaciones de izquierda, habíamos hecho este movimiento por la abolición de los exámenes de ingreso. Yo soy revolucionario marxista-leninista desde los 14 años, y lo soy hasta ahora que tengo 80, y moriré como revolucionario. Entonces, jóvenes, nos dijo el doctor Zavala que había esta orden de desalojo y nos pedía que por favor no nos arriesguemos nuestras vidas y que salgamos. Le agradecimos el gesto al doctor Zavala, hicimos una asamblea con el presidente de la FEU, Armando Conforme, que se oponía a que pida la abolición de los exámenes de ingreso, él y un grupo de directivos de la FEU de ese entonces, pero hicimos una asamblea de cerca de 250 estudiantes, ahí en el centro de la casona universitaria, que era el local de la FEU, hacia el corredor hacia afuera, hasta la verja saliente. Bastante estudiantes. ¿Y qué se resolvió ahí? Se resolvió que pese a la noticia que nos iban a desalojar, nos íbamos a quedar porque nosotros no teníamos armas, nuestras armas eran los libros. Y además era una toma pacífica la que habíamos hecho y considerábamos que si nos quedábamos pacíficamente, pues bueno, que nos desalojen. Pero esa era nuestra resistencia en ese momento. Pero a otros se asustaron, muchos, y entre ellos los en esa época se llamaban FRIU, Frente Revolucionario de Izquierda Universitario. ¿Quiénes eran? Los que más adelante después fueron FPD y que ahora se llaman Unidad Popular. ¿Y qué sabíamos? Después descubrimos que eran agentes de la CIA norteamericana a sueldo, porque fueron los que dividieron al Partido Comunista. Dividieron porque el señor Félix Agui, un agente de la CIA, escribió un libro, La CIA en el Ecuador, donde relata este hecho, que él vino al Ecuador por orden del Departamento de Estado y dividió al Partido Comunista, dándole plata a algunos, y separaron y fundaron el Partido Comunista Marxista-Leninista, así se llamaban, y dividieron al Partido Comunista. Fue una obra de la CIA, del imperialismo norteamericano. ¿Sí? Dividieron al Partido Comunista y ahí siguieron adelante y fueron los que desde ese entonces hasta esta fecha, sabemos, aún muchos de esos dirigentes siguen mantenidos por el Departamento de Estado. Bueno, ellos resolvieron que mejor no se iban a quedar en la casona, porque decían que mejor era pelear afuera que adentro. Y se fueron. Total, no les alargo, nos habremos quedado unos 130, 140 estudiantes. Nos quedamos. Cerramos la puerta de la verja, pusimos ahí una cadena, y nos quedamos adentro cantando canciones revolucionarias. Cuando a eso de las 7 de la noche comenzó una balacera, llegaron los paracaidistas y comenzaron a disparar, pero con ametralladoras, es una cosa tremenda. Yo me encontraba en el segundo piso, en el piso de arriba, cerca del rectorado, estaba por la zona del de la secretaría de la universidad, y cuando hice semejante tiroteo me eché al suelo, y bueno, ese tiroteo no paró, duró como 10 minutos de bala, por todos los lados. Asaltaron la casona, entraron encapuchados, y cuando subieron al piso donde yo estaba metido en el suelo debajo de un escritorio, me sacaron, me golpearon y me bajaron, tuve que bajar las escaleras. Y de reojo pude ver que estaban apilando a los muertos, a los estudiantes muertos, en su mayoría estudiantes secundarios, algunos de ellos de las juventudes comunistas y socialistas, que los pusieron ahí. De reojo pude contar mientras bajaba los escalones y cuando llegué a la planta baja, porque entrando a la casona hay un pasillo a la derecha y un pasillo a la izquierda, y el local de la FEU quedaba en el centro, algunos estudiantes muertos regados ahí. Bueno, calculé que más o menos podrían haber habido unos 80 estudiantes muertos. Y los sobrevivientes fuimos 35, que nos arrimaron a la pared, después a culatazo limpio nos treparon a los camiones del ejército, que estaban en el lado de la calle Chile, y ya estando ahí nos robaron nuestras pequeñas pertenencias como anillos, relojes, cadenas, y nos llevaron golpeados al cuartel Morelos. Allí nos tuvieron 2 horas, y luego de ahí, en buses del ejército, nos llevaron a la penitenciaría
donde nos dejaron presos. Esa masacre fue terrible, horrorosa. Había un periodista del Canal 2, Borges, en español, Alberto Borges, que se encontraba, yo recuerdo a lo que salíamos, estaba al frente donde antes era el Asilo Man, filmando. Y después supe que había dicho que los estudiantes, y la prensa dijo eso también, los periódicos de la época, el Universo, el Telégrafo, La Razón, que los estudiantes habíamos recibido aval al ejército y por eso los paracaidistas respondieron. Y eso es una gran mentira porque eso jamás fue verdad. No teníamos ni siquiera una pistola de juguete. Era falso. Para justificar la cantidad de muertos que nunca lo dijeron. En la noche más tarde supimos que llegaron el cuerpo de bomberos, limpiaron con mangueras la sangre derramada en ambos pisos, limpiaron todo y se fueron. Cuando estábamos presos en la penitenciaría del Litoral, nuestros abogados que aparecieron pidieron un habeas corpus al alcalde de Guayaquil, que era don Asad Bucarán, y nos llevaron a la alcaldía de Guayaquil, a la calle que ustedes conocen, ahí en la calle 10 de agosto, de Pichincha, y nos treparon al piso donde estaba el alcalde, que nos recibió en una mesa gigante a los 35, que no entramos, todos a sentarnos porque habían para unas 10, 12 sillas, el resto estábamos parados, yo estaba entre los parados, y en un descuido de los guías me pude salir. Como me conocía de memoria el municipio, pude salir por el corredor, me trepé a un piso superior y por las escaleras, del lado de la calle 10 de agosto, me logré escapar. Fue el único que se escapó. Me escapé. Entonces, y apenas salí a la calle 10 de agosto, pues salí al malecón, cogí un taxi, no tenía plata, di la dirección de mi casa, llegué, mi mamá se asustó, pagó el taxi y le conté, y dije, me pegué un baño, alcancé a pegarme un baño porque no me había bañado, en la penitenciaría ya no había agua, para ese entonces tampoco. Y luego me escondí. Pero al día siguiente, nada, me fueron a buscar a mi casa, pero yo ya no estaba ahí. Y al día siguiente me fui a la ciudad universitaria donde todavía habían unos pocos estudiantes y cuando me vieron que llegué, convocamos a los colegios y armamos la grande y nos venimos a la casona y nos las volvimos a tomar. ¿Y qué pasó? A nivel nacional, en todas las universidades del país, en todos los colegios del país hubo un levantamiento estudiantil tremendo. Eso fue fabuloso. En rechazo a la matanza y en respaldo a la abolición de los exámenes de ingreso. Con eso logramos la abolición de los exámenes de ingreso. Jóvenes. Esta es la historia. Ya no he relatado algunas cosas porque sería muy larga mi exposición, pero esto es lo esencial. Con eso logramos que la universidad se democratice. ¿Y qué hizo la burguesía? Agrandó la Universidad Católica con otras facultades y todos los niñitos de la burguesía se fueron para allá. Y los profesores de esta facultad, que eran todos de la gran burguesía, nombres y apellidos los tengo en lista, también se fueron a ser profesores de la Universidad Católica. Y aquí se quedaron los cholos. Y aquí se quedaron los revolucionarios. Entonces, pues el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que ya les mencioné, había aquí eminencias, como, le doy algunos nombres, el doctor Jorge Maldonado Renela, que nos enseñó a práctica penal, el doctor Edmundo Durán Díaz, que fue rector de la universidad, que lo apoyamos nosotros para que sea rector, y fue un buen rector. Sabino Hernández, que era un profesor de Derecho Laboral, un gran profesor, y el doctor Alfonso Quijano Cobo, con el que se fundó, se hizo aquí la Academia de Derecho Laboral, un gran maestro y profesor y miembro del Partido Comunista, en la gente de izquierda. Y nuestro afán era cambiar los pensos académicos, que eran unos pensos académicos obsoletos. Siempre nos enseñaban, por ejemplo, historia del derecho. ¿Qué era la historia del derecho? El derecho romano, europeo. Imagínense. Porque don Andrés Bello, recordarán a Andrés Bello, cuando vino a América, en la época de Simón Bolívar, trajo el Código Civil Napoleónico y lo instaló en Colombia, en lo que es Colombia, ¿no? Ecuador, Venezuela, Chile. Nosotros nos trajeron una ley europea que la instalamos como derecho. Imagínense en un contexto social del Ecuador, donde habían ya para esa época 1 millón de indígenas. ¿Qué iba un indígena a saber qué es el divorcio? Ellos tienen sus propias leyes.
y nos lo metieron. Un cholo, ahora hay los guapos, en esa época no había, ¿no? Hay Bastión Popular, en esa época no había. Había la parroquia Febre Cordero, sí. Un hombre del pueblo, metido para que respete derechos extranjeros que los habían consagrado a nuestras leyes. Un absurdo. Eso es parte de la historia tonta que ha tenido nuestro país en cuanto a sus leyes. Claro que estas después comenzaron a ser cambiadas. Por supuesto que sí. Y Alfaro lo hizo. La revolución alfarista fue una revolución tremenda porque hasta cuando estaba Alfaro era la iglesia católica la que mandaba en este país, ponía a los presidentes, los ministros, los alcaldes, los concejales. Y para ser ciudadano tenías que ser católico y tenías que tener una cantidad de dinero que eran 100,000 pesos y tener propiedades. Y el pueblo que no tenía eso no eran considerados ciudadanos. Las mujeres no tenían derechos. Incluso para hablar tenían que pedirle permiso al marido. Imagínense eso. Había todavía esclavitud. Urbina vino primero a hacer la liberación de los esclavos en el Ecuador. Había esclavitud. Guayaquil tenía esclavos negros. Y servidumbre, como de costumbre, mucha gente de las sierras indígenas venían acá a hacer los trabajos de carga y esas cosas. Entonces, siempre Ecuador fue un Ecuador de clase. Y de clases dominantes, que heredamos de los españoles, porque los españoles se fueron, pero sus instituciones quedaron. Y lo que antes hacían los españoles lo comenzaron a hacer los criollos pudientes. Como la revolución esa que dicen del 9 de octubre. Ese es Olmedo, héroe de Guayaquil. Bacán. Pero ustedes saben que el papá de José Joaquín de Olmedo y el papá de Vicente Rocafuerte eran españoles. Y que todos los nacidos acá eran españoles de ultramar. Y que la revolución del 9 de octubre, llamada revolución, no fue porque eran patriotas. Lo hicieron porque ellos tenían el poder económico y querían el poder político. Y como ya se enteraron que había un tipo que se llamaba Simón Bolívar, que venía liberando desde el norte a lo que hoy es Venezuela y parte de lo que es Colombia. Entonces, ¿qué hacemos aquí si nosotros tenemos el poder económico? Este español que está aquí de gobernador, votémoslo, pues tomemos el poder. Porque para ellos eran agroexportadores. Y esa fragua de Vulcano que ustedes ven que hay por ahí un monumento cerca del municipio, todo el listado de los que están ahí de la famosa fragua de Vulcano eran terratenientes agroexportadores, toditos. Y ustedes ven que en la independencia de Guayaquil, ahí en la tercera dice el libre mercado. ¿Por qué? Porque resulta que los agroexportadores de Guayaquil, para poder exportar, tenían que ir al Virreinato de Lima a sacar un permiso. Y viajando de Guayaquil, vía Puná, hacia el Perú, señores jóvenes, se tardaban un mes, porque recuerdan que era viento, eran las velas, bajo los galeones, no había el remo. Entonces llegaban allá y allá se quedaban otro mes hasta que hacían la gestión y tenían que pagar una cantidad de dinero fuerte para regresar a Guayaquil con ese permiso recién a hacer sus exportaciones. Esos eran los agroexportadores, entonces fastidiados con eso, querían hacerlo ellos en forma directa. Entonces se tomaron, y lo del 9 de octubre, esa revolución, y lo voy mencionando de paso, ya, fue una revolución de interés para los agroexportadores. Y así lo hicieron, porque una vez que se tomaron la ciudad de Guayaquil y crearon la provincia de Guayaquil, que la provincia de Guayaquil no era otra cosa que los terrenos que el rey de España le había entregado para su explotación, no en propiedad, al papá de Vicente Rocafuerte, y que esa hacienda venía desde lo que hoy es la provincia del Oro, la provincia de Guayas, la provincia de Manabí, la mitad de Esmeralda, la mitad de los Áchilas, lo que es la provincia de los Ríos, y un pedazo de la provincia de la Azuay. Esa era la hacienda que tenía el papá de Vicente Rocafuerte. Creo que a nuestros historiadores no les conviene decir eso, los historiadores burgueses. Yo lo digo de paso. Entonces, así nacimos como nación. Y en 1830, cuando ya se funda la República, otro contubernio, con Juan José Flores, traidor a Bolívar, ¿ya? El que mandó a matar a Sucre, ¿ya? Y comienza nuestra República con esa historia. Y esa historia se ha venido manteniendo hasta el día de hoy. ¿Quién nos gobierna en estos momentos en las elecciones fraudulentas del otro día? Un burgués, un niño burgués tonto que es el presidente de este país. Bueno, pero volviendo a lo que vine y que agradezco más la invitación, esa gesta del 29 de mayo no ha sido rememorada como debió haber sido rememorada. Apenas una plaquita que hay ahí en la casona universitaria.
debió haberse hecho un monumento por los mártires, por esos jóvenes que ofrendaron su vida y por lo que hay hoy esta universidad. Bueno, fue un tanto democrática, ahora no sé qué esté pasando últimamente. Pero, por ejemplo, en esta Facultad de Derecho, como lo dijo Jorge, había un reglamento en el que ese reglamento antiguo que tenía 100 años, para ingresar aquí a las aulas tenías que venir con terno y las mujeres no podían estudiar Derecho, aquí no habían damas. Tanto que para coger una reina de esta facultad había que ir a la Facultad de Filosofía y a buscar a una chica bonita para nombrar a reina de la Facultad de Jurisprudencia. Cuando nosotros nos tomamos la facultad, exigimos la abolición de ese reglamento y se lo abolió. Y se acordó que los estudiantes podían venir como quieran, vestidos, a recibir sus clases, que los que tenían terno podían venir con terno, pero que ya no era obligatorio. Y que las damas, las mujeres también podían estudiar Derecho. Y a partir de ahí las mujeres pudieron estudiar y ahora tenemos bastantes abogadas, que me place mucho, porque las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, los tenemos. Entonces, gracias jóvenes. Yo le pido disculpas por mi larga exposición con anécdotas y otras que me faltan, pero era lo que tenía que decirles lo esencial. Esa lucha fue una lucha importantísima y que debe ser conmemorada cada año, porque ya los que estuvimos allá dentro de la casona ya nos estamos desapareciendo, la vida nos va llevando. A mis 80 años todavía ahora con bastón, antes corría y un poco ciego, pero bueno, es parte de la existencia y no soy un viejo amargado, soy un viejo que he disfrutado una vida de manera feliz y lo seguiré siendo hasta los últimos días de mi existencia. Muchísimas gracias. Gracias. No puedo Gracias. Gracias al abogado Walter Vargas. Yo tengo dos preguntas y luego abrimos, si les parece bien, el foro, ¿no? Si hay preguntas aquí de los estudiantes asistentes. Quería hacer una pregunta justamente a don Jorge Estrella acerca de las formas de organización, cómo se manejaban ustedes como FESE y cuál era la estructura de esa institución que se crea justamente con la FEUE a raíz de la Revolución Gloriosa, el 28 de mayo del 44, es decir, ya llevaba un tiempo, y cuál era su relación y cómo se daba ese vínculo con la FEUE. Bueno, nosotros, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la conformábamos los colegios fiscales más grandes de Guayaquil, entre esos el Olmedo, el Vicente Rocafuerte, el Aguirre Abad, el Francisco de Orellana, el Simón Bolívar, entre los más importantes. Teníamos asambleas de dirigentes estudiantiles de esos colegios y allí se armaba el directorio de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Había una cuestión que en el tema financiero permitía que la federación subsista, y les cuento esto porque yo durante un periodo de tiempo, justo a finales de los 60, era responsable económico de la federación. Entonces yo, por ejemplo, entre las personas que acudía a recibir apoyo económico era Jaime Roldós. Jaime Roldós cotizaba para la FESE y así varios de los abogados, profesionales universitarios que habían sido estudiantes secundarios y estudiantes universitarios nos ayudaban a nosotros a financiar las actividades de la FESE, que era tener periódicos, garantizar movilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, esa era la forma como funcionaba la federación y de alguna manera era también un espacio de debate ideológico, porque la federación no estaba conformada por una sola tendencia. En la federación estaban los estudiantes que eran simpatizantes del maoísmo, que eran los que ahora conocemos como Izquierda Unida, eran Unidad Popular, que era el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Ellos tenían algunos colegios importantes, entre ellos el Vicente Rocafuerte, control sobre ese colegio. Estaban los estudiantes socialistas revolucionarios,
estaban los estudiantes de la Juventud Comunista, y había un debate y también una pelea muy fuerte por el control de las direcciones a nivel de los colegios. Entonces, que a veces llegaban hasta enfrentamientos a golpes con los compañeros de algunos colegios por la cuestión de la dirección. Yo le contaba alguna vez a Walter que una de las formas para movilizarnos era que mandábamos pequeñas brigadas afuera de los colegios, comenzábamos a silbar y decíamos una frase que todavía me recuerdo: hoy no hay clase, es vía de combate, y comenzábamos a salir en las movilizaciones de apoyo a los distintos procesos. La década del 60 fue bien importante porque gracias a la movilización de los estudiantes hubo luchas como el 2 y 3 de junio del 63, hubo movilizaciones posteriores a la década de ya en los 70 en respaldo a las luchas del magisterio contra la dictadura militar, en el 60 acompañando las movilizaciones contra la dictadura militar de Castro Gijón. Es decir, fue un proceso bien interesante que se perdió, y que a mí me parece que esas han sido una de las causas por las cuales hemos permitido que las bandas se apoderen de los colegios, porque justamente estos espacios democráticos que teníamos los estudiantes se perdieron. Yo me acuerdo en mi colegio, nosotros teníamos la asociación de estudiantes, teníamos la cuestión del club de la UNESCO, y la asociación de estudiantes y el club de la UNESCO que teníamos, publicábamos un periódico del colegio donde la gente escribía, debatía, es decir, era una actividad muy importante, porque incluso yo creo que si ustedes le preguntan a los padres, esto ya no pasa en los colegios, organizábamos las famosas kermés de los colegios al año, que era una forma como la asociación de estudiantes del colegio se financiaba. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un año que nosotros logramos traer a los graduados, ¿no? Los graduados de Colombia, que era un grupo de cumbia, que era bien importante. Entonces, nosotros no teníamos plata para financiar a los graduados, pero había aquí un empresario musical que le decían Pancholín, ¿ya? Entonces, Pancholín era el que contrataban y nosotros vendíamos obligatoriamente 5 entradas por cada estudiante, y eso garantizaba que se pagaba a la orquesta, etcétera, etcétera. Pero esa es la forma como la organización estudiantil se financiaba para sus actividades. Otra cuestión era la publicación de algunos libros. Por ejemplo, había un libro de matemáticas de un doctor Hernández, que en la última página había un cupón de 5 sucres que se le entregaba a la federación. Entonces la federación planteaba a los estudiantes, a los profesores, que compren esos libros para poder tener el cupón de 5 sucres, que al final significaba que había recursos para movernos a nivel de viajes, de actividades de distinto tipo. Esta pérdida de esa organización juvenil creo que es uno de los problemas que tenemos ahora, con la presencia de bandas indeseables en los colegios y la pérdida de espacios de debate democráticos a nivel de los secundarios. Muy bien, gracias, don Jorge. Sí, don Walter quiere agregar, perdón, algo, y también tenía una pregunta respecto a este personaje muy interesante que formó parte de la historia del país y también de esta universidad, como fue el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Es muy interesante ver cómo un liberal radical como era Zavala Vaquerizo pudo entrar en contacto con los estudiantes universitarios de izquierda, identificarse con ellos y de alguna manera ayudarles, ¿no? Cuéntenos cómo fue esa relación, esa vinculación política y humana con el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Bueno, Jorge Zavala Vaquerizo era el más brillante profesor de Derecho Penal que tuvo el Ecuador hasta esa época, hasta su muerte incluso. Incluso él organizó el primer Congreso Mundial de Derecho Penal en Guayaquil, que vinieron pues, personalidades de todos los países del mundo. Jorge Zavala se afila al Partido Liberal, siendo un hombre de izquierda. Cuando hay la Revolución Cubana, sacó un manifiesto con otros destacados personajes de Guayaquil en respaldo a la Revolución Cubana. Él era un hombre de izquierda, pero por el asunto político, como para tener un respaldo mucho más amplio, se afilió al Partido Liberal, donde encontró acogida, y con el prestigio que tenía como penalista,
lo lanzaron en esta ocasión como candidato a la vicepresidencia y ganó. Entonces tenía una buena relación con los sectores estudiantiles de izquierda, entre ellos nosotros. Y por eso es que cuando acontece este hecho, él va a la casona universitaria y lo recibimos bien porque no era nuestro enemigo. Pues es más, en la lucha contra Velasco, él era un opositor a Velasco, nosotros lo respaldábamos, la gente de izquierda, ¿no? Entonces ese día que fue, pues así fue un buen recibimiento y nos pidió la palabra, habló en la asamblea que teníamos hecha y nos contó lo que había ordenado Velasco. Por eso esa relación de ese tipo. Sí, es interesante porque él era un demócrata radical y él era un hombre de una izquierda nacionalista. En ese sentido hubo ese contacto y esa cercanía con ustedes. Él fundó un partido aparte con otros destacados, eh, digamos, maestros de la época, que fue el PAN, Partido de Acción Nacional, ¿ya? Y con un eslogan político y con un programa político, pero fue una cosa de una declaración pública, pero que no tuvo mucha acogida popularmente. Ellos fundaron eso. Pero en Zavala hay que destacar lo que siempre he dicho, fue un excelente maestro de Derecho Penal, ya un hombre de izquierda. Y también quería usted comentar algo más, acotar Sí, a lo que señaló aquí. quería decir que cuando en la dictadura, cuando derrocan a Carlos Julio Arosemena, la dictadura de los militares, que ahora sabemos que la auspició la CIA, la financió la CIA, Castro Gijón, el contraalmirante, metió preso a todos los comunistas y cerró pues colegios, universidades, etcétera. Una persecución atroz, como toda dictadura. Al calor de eso, en los colegios secundarios, habían los llamados comités de festejos, que eran que se elegían en cada colegio, los estudiantes votaban por un comité que se iba a hacer cargo de los festejos estudiantiles en la famosa Semana del Estudiante. Y en esa Semana del Estudiante se contrataban orquestas y se hacían las fiestas en los colegios. Para eso nomás servían los comités, estos comités de festejos. Nosotros, los comunistas jóvenes, decidimos cambiar aquellos y en vez de comité de festejo, crear las asociaciones estudiantiles. Por ahí comenzó la cosa. Y una de las primeras fue la de la Guerra, donde yo estudiaba. Y después se hizo en el Vicente Rocafuerte, en el Simón Bolívar, en el Colegio Juan Gavilca, en el Borja Lavalle, etc. Perdón un ratito, incluso hay un colegio de mujeres, el Rita de Cumberry, donde creamos una asociación y eran bien combativas las compañeras. En Guayaquil también. En Guayaquil había una célula de chicas comunistas que crearon ahí una asociación. Las hijas de Elías Muñoz, que era del Comité Central del Partido Comunista, trabajaron ahí, y entre ellos también mi esposa, Betty Ballén, militantes izquierdistas en el Colegio Guayaquil en esa época, joven. Entonces, ¿qué pasa? Y de las asociaciones surge la FESE. Tanto es así que a la FESE convocábamos a manifestaciones contra la dictadura y logramos en un momento dado sacar hasta 5.000 estudiantes, porque convocábamos a los estudiantes, a ver, los de la guerra que salíamos todos, que éramos 800. Al frente, el Simón Bolívar. Convocábamos al Vicente Rocafuerte con los que nos encontrábamos en la calle 9 de octubre para dirigirnos hacia Malecón por la zona militar, donde siempre terminábamos tirando piedra ahí a los militares. Y salían también pues, otros colegios como el José Joaquín de Olmedo, etc. ¿Qué sucede? Cuando ya la dictadura militar es derrocada por los movimientos estudiantiles, porque nunca cesamos de seguir combatiendo en las calles, ese año casi no se estudió, Yeró Indaburo, que era el presidente interino después de la dictadura, nos mandó a llamar, y entre ellos a mi persona, que era el presidente de la FESE Nacional en esa época. Y fui a Carondelet, por primera vez yo entré a Carondelet, y me recibió el presidente Yeró Indaburo. Y yo le planteé la posibilidad de que la FESE sea reconocida jurídicamente como una institución estudiantil. Y me la aceptó y llamó al ministro de Educación, no recuerdo el nombre en este momento, y le dispuso aquello. Y el ministro, días después, nos citó a su despacho y se elaboró un proyecto de ley que fue aprobado en ese entonces y la FESE fue legalizada. Y permaneció legalizada durante muchos años. Creo que años después, gobiernos burgueses dijeron no pueden los menores de edad manejar una institución y derogaron esa ley. La FESE tuvo una época en que fue legalizada. Les converso esto como una anécdota. Y a propósito, otra de pasada, yo les decía que había un presidente de la FEUE derechista que se llamaba Armando Conforme, que era contrario a nosotros, pero era el presidente de la FEUE y en las
convocatorias, él tenía que estar presente y dirigir las asambleas. Después del 29 de mayo, de la matanza, fue tal el impacto que sufrió este hombre que se suicidó y dejó una carta diciendo que se arrepentía de haber estado opuesto a esta lucha, siendo el hombre de derecha, pero que no concebía la masacre había. Y se suicidó. Eso también causó una gran conmoción el suicidio de Armando Conforme como presidente de la República. Yo les comento eso como anécdota porque es parte de la historia. Importante, impresionante, también estas otras historias mínimas, podemos decir, que forman parte de todo este gran proceso, ¿no? De las crisis políticas de los años 60, de todo este proceso organizativo de los jóvenes de izquierda y de lo que implicó la represión, sobre todo en el quinto y último gobierno de Velasco Ibarra. Bueno, abrimos pues el foro a las preguntas de los estudiantes, de las personas aquí presentes que le quieran hacer aquí al doctor Jorge Estrella o al abogado Walter Vargas. Adelante. Sí. Ya. Buenos días, compañeros. Ha sido grato escuchar por parte de las personas que están aquí. Pienso que es lamentable que para que haya un cambio, haya una revolución hasta el punto de que haya una masacre. Pero hay que hacerlo. Es que el ser humano debería de por sí hacer las cosas bien, por el bien común de cada uno. Le pregunto al abogado Walter, ¿qué postura tuvo el gobierno de turno ante esta masacre que realmente fue una conmoción social a nivel nacional? Bien. Les recuerdo, gracias por la pregunta. El presidente de la República era José María Velasco Ibarra, que ya había sido presidente anteriormente. Un hombre que tenía un discurso enredado, pero que gustaba y tenía un gran aparato propagandístico gigantesco de la prensa corrupta también de ese entonces. La prensa siempre fue corrupta, toda la vida en el Ecuador, y ahora más. Los intereses de la burguesía lo ponían a Velasco cuando Velasco les interesaba para los grandes negociados que siempre la burguesía hace, de los recursos naturales del país, de la explotación a los obreros, a los más pobres, hombres y mujeres. Y la situación de ese gobierno fue que no era posible que un puñado de estudiantes haga una revuelta de tal tipo y se tome la casona universitaria, la centenaria casona universitaria, que eso era una ofensa a la cultura, y que estos cholos negros y desclasados se hayan tomado la casona. Había que sacarlos de ahí. Esa era la actitud, tanto que la orden, que se nos contó Zavala, era de que a los paracaidistas, no, ni siquiera nos mandaron a la tropa común y corriente, a los paracaidistas, que vayan y los desalojen a bala. Fue la orden textual de Velasco, según Zavala, y en la realidad así pasó. Entonces el doctor Zavala nos mintió. Pero eso es típico de todo gobierno. Miren, las luchas de los pueblos a través de la historia. Francia, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, libertad. ¿En qué consistió? En el alzamiento de los pueblos, del pueblo francés, y de un nuevo orden. Recuerde que los señores feudales gobernaban Europa, y con la Revolución Francesa, la burguesía comienza a tomar el poder. Nosotros hemos tenido en el Ecuador 200 años de burguesía, de explotación. Y los gobiernos burgueses de este país han hecho lo que les ha dado la gana, hacen y deshacen. Ha habido excepciones de las revoluciones, precisamente revoluciones armadas, donde hubo muertos, heridos, contusos. La revolución de Alfaro, la del 5 de junio. Y Alfaro, para diferenciarse de los liberales que eran derechosos y que eran semiconservadores, le agregó un término más a la palabra partido liberal. Le puso radical. ¿Por qué? Porque había que ser radical en esa época.
porque Alfaro, por ejemplo, logró separar la iglesia del Estado e implantó el laicismo. La iglesia no tiene que hacer nada en los asuntos del Estado. La iglesia con la iglesia, como decía la Biblia, Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Igual, el Estado, lo que es del Estado, lo que es de la iglesia es de la iglesia. Y eso trajo odio. Miren que el periódico El Comercio de la época, ¿qué decía? Que Alfaro era un engendro del infierno, un aliado del demonio, que había que matarlo. Y lo hicieron, además de todas las reformas que Alfaro hizo. Por ejemplo, las mujeres le dieron a Alfaro todo. ¿Qué hizo Alfaro para que una mujer tenga educación? Creó los colegios femeninos, que todavía existen. En Guayaquil, el Rita Lecumberri, el Colegio Guayaquil. En Quito, los colegios femeninos quiteños, el Manuela Cañizares y otros. Eso hizo Alfaro. Y la mujer tuvo acceso a tener educación por primera vez porque no podían ir ni siquiera a una escuela. Era prohibido por la iglesia, porque las mujeres, según en aquella época, el criterio era que la mujer servía solo para tener hijos y para que atienda a la cocina en la casa con las empleadas. No podía hacer nada más. Y para poder hablar tenía que pedirle permiso al esposo. En las reuniones, esposo, ¿te permites hablar? Si el esposo decía que sí, ella podía hablar. Si le decía que no, no podía hablar. A ese extremo. La tenían a la mujer como sumisa a las órdenes del machismo. El machismo lo heredamos de España. Nuestras tribus aborígenes no eran así. Yo cuando estuve en Sevilla y pude revisar los archivos de la conquista española, me metí a la biblioteca, me llamó la atención un párrafo que encontré de un capitán español hablando de Daule. Me llamó la atención la palabra Daule. ¿Y qué decía el tipo? Que en Daule, cuando los españoles llegaron a la zona llamada Daule, había una tribu donde predominaban las mujeres. Había matriarcado. No había jefe de tribu, había jefa de tribu. Y las describía que eran mujeres con cinturas muy angostas, con caderas muy anchas, con senos pronunciados, imagínense, y que usaban una falda que una cuarta subida a la rodilla. O sea, yo decía la minifalda. Pero las describía. Y claro, el apetito sexual de hombres que venían 6 meses embarcados violaban a nuestras indígenas, como lo hizo Benalcázar cuando entró a Quito, y a las 11.000 vírgenes las violaron a toditas. Y como no había control de la natalidad, ¿cuántas mujeres indígenas salieron encintas y dieron a luz del cual salieron los criollos? Salimos los criollos. Porque en este país el que no tiene inga tiene de mandinga, dijo un historiador. Y es verdad, todos tenemos de indio y todos tenemos de negro. Y me alegro, porque eso no es denigrante. Entonces, a mí me dicen el negro Vargas, ¿no? Me dicen porque yo nací el 5 de agosto, que es el Día de Esmeraldas, ¿no? En 1945. Cuando yo nací en 1945, a la 1:30 de la mañana, según me dijo mi mamá, los norteamericanos estaban bombardeando Hiroshima y Nagasaki, matando a 200.000 personas entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Terrible. La vida de la historia de la humanidad es de enfrentamiento. Por eso la dialéctica que Carlos Marx y Federico Engels activaron, que el hombre la había olvidado y que Heráclito fue el que la descubrió, Heráclito de Éfeso, pero que la perfeccionaron Carlos Marx y Federico Engels. La dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. La dialéctica es la dinamia de toda sociedad y lo ha sido a través de toda la historia humana hasta nuestro día y lo seguirá haciendo, porque eso no lo puede tener nadie. Igual que la lucha de clases. Para que eso no exista, tienen que los pobres, los obreros, tomarse el poder. El poder no puede estar en manos de la burguesía porque ya tenemos historia de 200 años, lo que han hecho con nuestros pueblos. Todos los gobiernos burgueses, todos los gobiernos oligárquicos proceden igual. Miren los últimos. Miren los últimos. Lenin Moreno, Lazo y este. Proceden igual. ¿Y qué van a hacer? Y este va a ser peor. Ya van a vender Sacha, ya van a privatizar el seguro social, ya van a privatizarlo todo, las eléctricas, las petroleras, etc. ¿Y qué va a hacer el país? Lamentablemente hay un sector de la población que está alienado. ¿Alienado por quién? Por los grandes medios de difusión colectiva, que son estiércol, que mienten, que tergiversan y le venden eso a un sector de la gente que se lo cree. Y ese es el problema de este país. Por eso tenemos que hacer conciencia y conciencia revolucionaria para que eso cambie. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No tengo ningún problema en contestar. Gracias, abogado.
¿Hay otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por parte de los estudiantes aquí presentes? Adelante, Grace, directora de la biblioteca. Gracias. Gracias a Jorge. Gracias a Jorge Estrella por estar aquí y a Manuel y Ángel Emilio por fomentar este espacio de encuentro con la historia. Hace algún tiempo, José Saramago había dicho que indiscutiblemente nosotros como seres humanos habitamos un espacio. Físicamente habitamos un espacio, más sentimentalmente somos habitados por la memoria. Y casi que de manera magistral le responde Mario Benedetti que el olvido está lleno de memoria. Ustedes son memoria histórica. Ustedes participaron y fueron héroes de una fecha, el 29 de mayo de 1969, que no puede desconocer ningún estudiante universitario del Ecuador, más todavía de la Universidad de Guayaquil y todavía más de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Yo recuerdo que me narró el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Tuve la oportunidad de trabajar un proyecto de ley 4 años de mi vida y nunca voy a olvidar a este hombre lúcido, genio y figura hasta la sepultura. En una ocasión, perder su mirada en el piso 22 del edificio La Previsora para narrarnos lo del 29 de mayo. Y déjeme decirle que mi doctor, mi querido maestro, lloró, diciendo lo siguiente, que él se iba a la tumba con el pesar de no haber convencido a los jóvenes de haber desalojado la casona universitaria. Nosotros le dijimos junto con la comisión, doctor Maximiliano Blum Manso, Byron López Castillo, Roberto Gómez Mera, que no era culpa de él. Sin embargo, toda la vida Jorge Zavala Vaquerizo se flageló porque no los pudo convencer. Cuando él terminó su discurso, sacó su pañuelito para secar sus lágrimas, dijo, y es que carajo, si yo hubiese sido uno de ellos, jamás me hubiese ido de la casona y hubiese muerto por los derechos de los estudiantes. Entonces, por eso sé que mi lucha de quererlos convencer era imposible, porque si yo hubiese sido ellos, yo hubiese actuado de la misma manera. ¿Qué lograron estos jóvenes? No solamente lograron el libre acceso a esta universidad, la más grande del Ecuador, esto se replicó a nivel nacional. Y Ecuador y la Universidad de Guayaquil pasó a ser la primera en formar parte del gran protocolo de Córdoba en Argentina. Entonces, muchísimas gracias. Conocer qué pasó y qué se desarrolló el 29 de mayo de 1969 hoy en día cobra mayor importancia. Porque estos jóvenes tienen que rendir un examen para formar parte de esta universidad. Y porque estos jóvenes tienen que saber justipreciar la oportunidad que tienen de cursar una carrera virtual, presencial o híbrida. Ustedes tienen un privilegio enorme y realmente tienen que tomar conciencia de aquello. Privilegiado es el estudiante de la Universidad de Guayaquil, más que el de la San Pancho, más que el de la Casa Grande, más que el de la UES, más que el de la Católica. Ellos le deberán pues a sus padres, a sus familias que tienen que pagar. Ustedes tienen otra deuda. Ustedes tienen una deuda social enorme. El compromiso de ustedes se maximiza. Muchísimas gracias por hacer conciencia en esta nueva juventud que sé que conociendo la historia van a apreciar más formar parte de la mujer. Yo les recomiendo a los jóvenes que hay un libro sobre los asuntos de América Latina que se llama Las venas abiertas de América Latina, por un escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Dice Eduardo Galeano, jóvenes, escúchenme por favor, que cuando llegaron los españoles acá, habían 100 millones de indígenas en América Latina. Cuando los españoles se fueron, quedaban 4 millones repartidos en Bolivia, Perú, Ecuador, algo en Argentina, algo al sur de Colombia, algo en Guatemala y algo en México. Es decir, fue un genocidio la conquista española. Y que no nos vengan que el 12 de octubre es el Día de la Raza. Es una porquería inventada por la burguesía para justificar el asesinato masivo de miles de indígenas. Se los cuento de paso, porque siempre
hubo violencia contra los desposeídos de esta América tan querida, de esta patria grande, porque no es que soy ecuatoriano, yo soy latinoamericano. Debemos sentirnos todos porque hablamos el mismo idioma, desde México hasta Chile, y tenemos las mismas costumbres. Es nuestra patria grande de todos, no es una frontera que nos separa. Los pobres no tienen frontera, los obreros tampoco. Los capitalistas, ellos, el capitalista ecuatoriano, el capitalista colombiano, el capitalista mexicano, esos tienen su propia patria, que es el dinero. Y contra eso viene la lucha de clase, que siempre ha existido y seguirá existiendo. Gracias una vez más, amigos y amigas, jóvenes y estudiantes. Gracias, abogado Walter Vargas. Gracias aquí al sociólogo Jorge Estrella por haber aceptado esta invitación, por haber sido parte de este diálogo tan interesante, importante, necesario, como dijo nuestra querida amiga y compañera aquí, la abogada Grace. Muchísimas gracias, Grace Sánchez. Además, anfitriona de aquí, ¿no? De esta hermosa biblioteca, ¿verdad? Rafael Pino Rubira. Nosotros somos usuarios de esta biblioteca, que es también un aporte a los estudiantes, a la comunidad universitaria y al público en general, a la ciudadanía, para poder pues, seguir estudiando y aprendiendo acerca de nuestra historia. Entonces, me resta agradecerles a cada uno de ustedes, a los invitados aquí presentes, a la abogada Grace Sánchez como anfitriona, que nos ha facilitado este hermoso espacio, a el máster Manuel Macías, director de la carrera de Ciencias Políticas, a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de esta Universidad de Guayaquil, nuestra universidad con tanta historia, agradecerles y también invitarles al mismo tiempo a otra edición, a otro momento más de estas conversaciones con la historia que la llevamos adelante aquí mes a mes. Muchas gracias a todas y todos. Un abrazo para ustedes.